Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Espero que se encuentren muy bien. Súper para iniciar la semana. Bueno, recomendaciones. Pues cerrar el micrófono, el que cuando se les pregunte, pues lo activan. Las cámaras, muchachos, activen las cámaras porque esto me sirve para mi lista, mi asistencia, que tomo pantallazo. Acuérdense que es una recomendación desde coordinación tener las cámaras activadas, chicos, por favor. ¿Dónde era participación? Eso. Vayan mirando a ver dónde las activan. Bueno, mientras eso, entonces vamos mirando, les voy a compartir un video. Listo. Tamaguchi. Bueno, cierra el micrófono, muchachos. Y me dicen si escuchan. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Ay, espera que está cargando. Dani. Desde los inicios hemos tenido la necesidad de comunicarnos. En un principio era por medio de sonidos y acciones, o a través de imágenes y representaciones de diversas escenas. Los primeros culturas eran Egipto, China y Mesopotamia. Los egipcios fueron los primeros en introducir la escritura. Plasmaban sobre piedra o pared figuras llamadas jeroglíficos. Los romanos utilizaban a personas para llevar una noticia de un lado a otro, y los indios americanos se basaban de regatas para identificar dónde se encontraban o comunicarse con otra aldea. El primer mensaje se transmitía con un código llamado clave Morse, por medio del telégrafo. Este dio inicio a una nueva forma de redes de comunicación. Se incrementó la radio. En sus orígenes era una tecnología relativamente popular. Hasta el año 1850, los mares marcaban los límites, las fronteras y que el telégrafo no alcanzaba. Pero en citado año fue colocado el primer cable telegráfico. Posteriormente, llegó el turno de la transmisión de la voz humana. Fue inventado el teléfono en el año 1920. En 1926, en Inglaterra, se transmitieron las primeras imágenes televisoras. En poco tiempo la televisión realizó grandes procesos. En 1944, lograron producir las primeras imágenes a colores. Hemos tenido la necesidad de comunicarnos para la sobrevivencia, pero cada vez estamos haciendo un mal uso de esta. La televisión nos manipula. En un principio, estas formas de comunicación nos unían con el mundo cada vez más, pero poco a poco nos ha ido aislando, separándonos unos de los otros. Debemos aprender a usar la comunicación adecuadamente, ya que hoy en día
Con todas las herramientas que ha creado el hombre, tenemos al mundo en nuestras manos. Oh, Bueno, muchachos, ¿se alcanzaron a escuchar? Sí, señora. ¿Sí? Y a ver. Sí, señora. sí, profe, pero el video estaba trabajando demasiado. ¿Estaba qué? Estaba deteniendo demasiado. Es que hoy el internet está re lento hoy. Bueno, muchachos. Por favor, las cámaras, Daniel, Lorena, miren, Sebastián, todos los que tienen las cámaras desactivadas, por favor, muchachos, ¿me colaboran con eso? Gracias. Para pedirle un favor a Caballero León, hay que cambiarle, hay que colocar su nombre completo, por favor. ¿Sí? ¿Me hace el favor? Gracias. Eso. Hay que organizarlo. Eso. Bueno, muchachos. Entonces, vieron, bueno, lo que poquito que alcanzaron a escuchar. ¿De qué hablaba este video? ¿De qué tema central era el video? A ver, preguntémosle. ¿A quién? Juanita. ¿Juanita escuchó? Sí, Juanita me abre los ojos. Más o menos. ¿Cómo? ¿De qué, mami? No le escuchamos. Profe, que escuché más o menos. Es que alguien no tenía el prendido el micrófono y no se escuchaba muy bien. Bueno, a ver, pero más o menos de qué, o quién escuchó, ¿quién me puede decir de qué se trataba el video? A ver. Nicolás García, ¿escuchó? No, profe, no alcancé a escuchar bien porque se sonaba entrecortado. Bueno, a ver, Valeria está alzando la manito. A ver, Valeria. Sobre la evolución de la comunicación. Eso, muy bien. Hablaba de la comunicación, ¿cierto? Entonces, a ver, alguien que me dé una idea, que me diga para ustedes de pronto, ¿qué es la comunicación? ¿Qué será comunicarnos? ¿Qué es eso? ¿Quién está alzando la manito? ¿Nadie? ¿Qué entienden ustedes que es comunicarse? O sea, ustedes no... A ver, Juanita. Eso. Juanita, el micrófono. Así. Profe, pues para mí comunicación es como la función que hacemos con las demás personas. Como hay un receptor que es el que emite el mensaje. Ay, ¿verdad? El receptor es el que recibe el mensaje. Emisor. El emisor es el que da el mensaje y el canal es por el medio en el que se envía. Eso, muy bien, Juanita. Entonces ahora vamos a compartir otra pantallita. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es la comunicación y cómo es la clase de comunicación, qué elementos tiene la comunicación. Entonces, a ver, alguien que me ayude con la lectura. Javier Bernal, a ver, Javier. ¿Ve, profe? Sí, Javier. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semiológicas comunes. Eso, muy bien. Entonces, muy bien. La comunicación es un proceso, entonces, mediante el cual se puede transmitir algo, ¿cierto? Para que haya comunicación, debe haber una persona que emite esa comunicación o alguien que emite la comunicación y también debe haber quien recibe la comunicación. Por eso ahí juega un papel importante o vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. Ya por ahí habían nombrado unos elementos. Entonces, a ver, miremos. ¿Cuál es el emisor? Entonces, el emisor, entonces, es la persona
que envía el mensaje pues a través de algún canal. En este momento, en la actividad que estamos haciendo nosotros, ¿sí? ¿Quién está haciendo el de emisor en este momento? Acá en este momento. ¿Quién está emitiendo un mensaje? A ver, Nicolás Hernández. ¿Sí me quiere responder? ¿Quién sería? O sea, la persona que está enviando el mensaje. Es la persona que está enviando el mensaje, ¿sí? Ujú. En ese caso, en este momento, en esta actividad que estamos haciendo, yo estoy haciendo las veces de emisor, les estoy enviando un mensaje a ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué son importantes los elementos? Porque todos estos factores pues intervienen en el proceso de envío y de recepción de un mensaje. Cada uno pues aporta un valor muy importante dependiendo de la circunstancia y también ayuda a mejorar pues este proceso de comunicación, ¿sí? Entonces hablamos que hay un emisor. El receptor. ¿El receptor es quién? Es quien recibe el mensaje, puede recibir el mensaje, puede no responder, puede responder, deja de ser receptor también para convertirse en emisor, pues cuando va a responder el mensaje. Encontramos un código. Entonces dice, el código son los conjuntos de signos que se combinan para estructurar el mensaje, en este caso pues son las palabras. El código también puede ser transmitido verbalmente o no verbal. Entonces, un ejemplo de código que yo estoy utilizando en este momento, pues es el idioma español. O sea, como me estoy comunicando con ustedes a través de palabras del idioma español. Hay un mensaje, ¿sí? Ese mensaje es la información que se transmite al emisor. Este mensaje, pues, este contenido que se quiere transmitir desde el emisor, está compuesto por una combinación de sistemas, de signos o símbolos, pues, que transmiten un concepto, transmiten una idea. También el emisor, en el momento que deje de ser emisor y se vuelva receptor, pues, también puede utilizar este código, puede utilizar también un mensaje. El canal. ¿Cuál es el canal de comunicación? Entonces, el canal es el medio físico por el cual se envía el mensaje. Entonces, en este momento, ¿qué canal estamos utilizando nosotros para los mensajes? A ver, ¿quién me quiere decir qué canal utilizamos? Zoom. Zoom. ¿El Zoom? Ajá, muy El bien. Zoom. El Zoom. Y eso, muy bien, a través de la o del computador. Otro elemento, el contexto. Está el contexto, ¿sí? Dice el contexto de situación, que son los hechos extraídos de la realidad en la que se da la comunicación. Uy, hay mucha interferencia. Hay alguien tiene el micrófono prendido, muchachos. ¿Quién será? Nicolás Ay, que por favor lo apague. Entonces, les digo que la situación en la cual se genera el proceso comunicativo, entonces, esto influye, ahí influyen factores emocionales, sociales, circunstancias, y pues también puede tener una influencia en el momento del intercambio de ideas. Bueno, ¿cuál otro vemos? Dice que la retroalimentación se da en el momento en el que el receptor se convierte en emisor. Que les decía, entonces deja de ser emisor y en el momento de devolver el mensaje es un emisor, el receptor es un emisor. Bueno, ¿qué otro elemento? Entonces recordemos, está el emisor, está el código, está el canal, el mensaje, está la retroalimentación, el receptor y el contexto de la situación. Esto de los ¿qué? Elementos, pues ya de pronto lo hayan visto en otra clase, muchachos, ¿cierto? Ahora, la clase de comunicación. ¿Cuáles son las clases de comunicaciones? Entonces está la lingüística.
A ver, alguien que me ayude leyéndome el concepto que tiene lingüística. ¿Alguien? A ver. José está levantando la manito, a ver. Llamamos comunicación lingüística a la que se realiza por medio del uso de la palabra. La capacidad de emplear la palabra para la comunicación es exclusiva de los seres humanos. A través de la lengua, los seres humanos le dan forma y organizan su pensamiento. Bueno, entonces, como decía en el video, o sea, la comunicación ha sido un proceso de una evolución, ¿sí? La manera de comunicarse, les cuento, ustedes ya tienen conocimiento, surgió cuando los primeros pobladores, bueno, o estas personas que llamábamos nómadas, que llamábamos sedentarios, ellos comenzaron a implementar lo de la comunicación, pero antes los primeros, bueno, por decir algo, los primeros seres humanos, ellos se reunían alrededor del fuego. El fuego pues fue un factor muy importante que generó muchas cosas, muchos desarrollos. En una de esas fue la comunicación. ¿Por qué razón? Porque ellos se sentaban alrededor de ese fuego y ellos con sus signos, con su forma de comunicarse, fueron mejorando eso hasta que ya fueron pues surgiendo las palabras. ¿Sí? Entonces desde ahí pues viene lo de la comunicación. Ustedes saben que ellos utilizaban gestos, como sonidos para generar una comunicación. ¿Cómo se genera eso de la comunicación? Entonces está el medio oral. Entonces el medio oral se trata de la manera más primitiva de comunicación. Entonces los primeros humanos, aunque de forma no sistematizada ni reglamentada, se comunicaban oralmente. En nuestros días nos comunicamos mediante lenguas bien organizadas, pero aún así podemos decir que las características principales del medio oral es la rapidez con que podemos expresar las cosas, ¿cierto? Que la desventaja, pues que solamente esto lo va a conservar en la memoria, pues la persona a la que se le habla, la que se le comunica. Solamente va a quedar ahí. Otra es el medio escrito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le recuerdo de la tradición oral. Recuerden que anteriormente lo que eran los abuelos, bueno, las personas mayores, ellas tenían como mucha capacidad de esto de la oralidad, que contaban muchas historias y esto pues lo iban transmitiendo de generación en generación. Entonces esta oralidad. Hoy en día se ha perdido mucho esto de la oralidad. Ya hoy en día nos limitamos es más que todo pues a escribir, eso al medio pues cuando escribimos. Y algo muy importante, que surgió, que ha sido pues tendencia, que ha revolucionado, es el medio digital. Bueno, entonces, el medio escrito. Entonces, en el comienzo de la escritura era un factor muy importante para las sociedades. ¿Sí? Ahí si ven el video se acuerdan que ellos empezaron a plasmar como lo de la escritura a través de dibujos, a través de signos. ¿Sí? Entonces, esta fue como las primeras formas de comunicación a través del medio escrito. Estos primeros textos escritos se encuentran a partir de 3.500 años antes de Cristo, pues aproximadamente. Bueno, entonces de esta manera también pues se puso, o sea, es una gran evolución en la comunicación, debido a que la escritura pues suponía también la manifestación de informaciones. En el medio digital. Bueno, entonces hoy en día nosotros vemos que tenemos mucha capacidad para escribir, para utilizarlo en los celulares, para utilizar este medio, ¿sí? Aunque a veces pues hemos como perdido, y yo les digo, incurrimos en faltas de ortografía o ya estamos utilizando otras palabras
que nos dan pues como mayor facilidad para enviar textos y de una forma pues, o sea, son cosas que hemos como ido inventando, ¿no? Entonces el medio digital dice que es sin duda la mayor revolución comunicativa de los últimos años, debido a que no solo funcionan las dos principales virtudes de los otros modos, de la rapidez y cristalización, sino también que aporta algo nuevo a los receptores. ¿Qué pasa? O sea, más que todo esto, pues es importante es en la tecnología, ¿sí? Porque lo que yo les decía, esta utilización de esto, pues nos ha, como digo yo, relegado como de pronto el hábito de escribir, ¿sí? Entonces, ya esta comunicación a través del medio digital es más fácil. Si nosotros vemos el medio digital, pues ya dejó, o sea, nos hizo dejar al lado como muchas formas de comunicarnos anteriormente, que existía la carta, que existía el telegrama, claro que eso sí, usamos el telegrama hace muchos años. Entonces todo esto pues ha ido dejando a un lado eso. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Alguien? Señora. ¿No? Bueno, a ver, alguien que me diga cuáles son los elementos, dos elementos de la comunicación. Preguntemos por acá a ver quién. ¿Quién está alzando? ¿Lorena? Sí, yo aquí veo Lorena. Dos elementos. El canal. Ajá, muy bien. ¿Y el código? El código, eso, muy bien. Otros, por acá, a ver, ¿a quién? Emisor y receptor. Eso. Juan José, otro. Podría ser ¿Cuál? no. Ya dijeron receptor, emisor. Receptor. Cuando el receptor deja de ser emisor, deja de ser receptor y se vuelve emisor, que también utiliza un mensaje, ese es un proceso ¿de qué? De retroalimentación. Bueno, entonces de las clases de lingüística, entonces, las clases de comunicación, encontramos la lingüística, que es donde utilizamos el uso de la palabra, utilizamos, esta puede ser entonces a través del medio oral, el medio escrito y el medio digital. Ahora vamos a ver la otra clase de comunicación, la no lingüística. A ver, alguien que me lea. ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien que quiera leer? José está durmiendo. ¿Tiene frío? Darwin, ¿me colabora acá leyéndome? Son aquellos códigos que nos necesitan del lenguaje. Espera, que no veo la última parte. Ya. Son aquellos códigos que nos necesitan del lenguaje. No requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir un mensaje. Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber sus significados, pero no tienen que saber leer ni escribir. Ellos se deben a estos sus
significados, pero no tienen que saber leer. ¿Qué? Eso lo repito. Es como no se utilizan el lenguaje, no se escribe ni oralmente. Los códigos no lingüísticos se dividen en código no lingüístico visual, código no lingüístico gestual y el código lingüístico auditivo. Bueno, entonces muy importante en la comunicación lingüística, pues se hacía necesario que las personas que sepan leer, sepan escribir, pues para que tengan un manejo de las palabras y esto, ¿sí? Ahora, en la comunicación no lingüística, dice que no necesariamente las personas tienen que saber leer y escribir. ¿Por qué razón? Porque vamos a interpretar unos códigos, o sea, nosotros los podemos ver, los podemos tocar, los podemos escuchar, ¿sí? Vamos a ver, ay, si se acaba, muchachos, quedan es que 10 minutos. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos la clase y si no, pues retomamos la próxima. Bueno, entonces vamos a ver ¿Nos acá. volvemos a conectar? No, porque tengo ahora tengo clase. Bueno, vamos a ver acá este ejemplo. Entonces dice que los códigos no lingüísticos están clasificados en la siguiente forma. Entonces están los auditivos, los visuales, los táctiles. Por ejemplo, aquí en auditivos, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos una sirena, eso nos está dando a entender algo, nos está comunicando algo, ¿cierto? Que estemos atentos o que cuando escuchamos la sirena por ahí en la calle, ponemos cuidado a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Acá los pitidos, ¿no? También es otra forma de comunicación no lingüística. Los aplausos, los toques militares, las melodías, ¿sí? Y los lingüísticos, entonces miramos cuáles auditivos. Entonces está el silbo, está el código Morse y está la lengua hablada, que son los lingüísticos aquí en auditivos. Los visuales, entonces en los no lingüísticos, entonces encontramos los colores, banderas, uniformes, pues son ejemplos, ¿no? Señales de tráfico, dibujos, gestos, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, una persona que va conduciendo, entonces debe saber interpretar lo de se me fue la palabra. ¿Okay? Tener en cuenta cuáles son las normas, las señales de tránsito, ¿sí? Entonces, a esto se refiere códigos no lingüísticos visuales. Los gestos. Cuando uno hace un gesto de agrado, de desagrado, también estoy comunicando algo, ¿sí? En los visuales, acá en los lingüísticos, por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos. Por ejemplo, dos personas que sean sordomudas que manejen este lenguaje, pues ambas deben de tener el conocimiento de esto, pues para que sepan interpretarlo. Y también encontramos pues la lengua escrita. El código Morse también es un sistema escrito. Los táctiles. Entonces están los no lingüísticos, están las caricias, ¿sí? Y en los lingüísticos pues encontramos ya el braille. Bueno, muchachos, esos tipos de comunicación entonces tienen ciertos criterios para clasificarlos así. Entonces, por el tipo de código, entonces fue los que acabamos de ver de no lingüísticos y lingüísticos. Después vamos a ver las otras clasificaciones de esta comunicación. Bueno, venga a ver. Por acá. ¿Listo?
sí les queda un poquitico claro cuáles son las clases, pues lo de los elementos de la comunicación, sí, porque de pronto es un repasito de esto, lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, ustedes lo han visto antes. Las clases de comunicación, entonces, hasta hoy vimos entonces la lingüística y la no lingüística, ¿sí? Entonces, ¿quién me recuerda o quién entendió qué es la comunicación lingüística? A ver, ¿quién alza la manito? Alejandro. Alejandro. En donde nos expresamos con palabras. Eso, y utilizamos, puede ser un lenguaje que verbal, puede ser escrito, ¿cierto? A través de la palabra. Eso, muy bien. Sí, señora. Y el lenguaje no lingüístico. El no lingüístico. Cuando ustedes me hacen gestos allá, cuando hacen carita de cansados, carita de aburridos. Eso es un lenguaje no lingüístico. A ver, por acá Brian está alzando la manito. No, hay que conectar el micrófono. Active el micrófono. Micrófono. Eso. La lingüística es el estudio científico del origen, de la evolución, estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que orígenes de las lenguas. Bueno, muy bien. Entonces, eso, de ahí se deriva lo que no es lingüístico y lingüístico. Señor León, a ver, cuénteme, ¿qué entendió de esto? A ver, una opinión que usted quiera dar, un aporte. ¿Nada? O sea, ¿no entendió nada? ¿Entendió todo o quedó nulo? ¿Cómo así? No le entiendo, a ver. No sé qué decir, profe, no sé qué decir. Algo que usted haya entendido de esto, a ver. ¿Alguna cosita? Que digamos el lenguaje no lingüístico puede ser, digamos, cosas que pueden sonar, pero no son como lenguajes, no son habladas, pero digamos el lenguaje lingüístico puede ser como unos sordomudos hablando en señas, algo así. Eso, lo del lenguaje lingüístico muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros observamos lo que yo les hablaba que día en la clase de los textos instructivos que aparecen una serie de imágenes ahí, ese es un lenguaje no lingüístico también, porque me está dando una comunicación, me está informando algo, ¿sí? Y nosotros, o sea, donde vayamos y veamos así esa información, o sea, es clara y es entendible para cualquier persona. Por eso dice que no necesariamente para que haya un lenguaje no lingüístico se tiene que saber leer y escribir, ¿no? Entonces, esta es como una característica. ¿Quién más? A ver, ¿quién más le pregunto? Nicolás García, ¿quién me quiere aportar? A ver. Tú solo pregunta, profe. A ver. Ay, no, pues él está hoy callado, no quiere dar aportes. ¿Tienen dudas, muchachos? Si tienen dudas, pregunten, no se queden ahí calladitos. ¿No? ¿Todos entendieron? Bueno, y lo que les digo, entonces, para la próxima clase vamos a seguir viendo cuáles son las clases de comunicación. Bueno, los invito a que, o sea, copiemos como un pequeño resumen en el cuaderno de esta clase, para que no quede pues así como el tema volando, digo yo. Entonces, consignemos un poco qué es la comunicación, cuáles son los elementos. Solamente como escribir qué es la comunicación, ¿sí? Entonces, aquí les muestro. Les comparto acá otra vez esto. Y solamente copien qué es la comunicación, pues que es un proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Y ya. ¿Listo? ¿Todos están? ¿Sí? ¿Van todos bien? Solamente esto, o sea, es un proceso, ¿sí? Mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra.
¿Listo? Profe, ¿tengo que copiar todo eso? No, le estoy diciendo solamente hasta acá, al punto, y ya. Hasta otra. Hasta otra y ya. Eso de la comunicación, pues nosotros sabemos que es un proceso que se establece, que pues para que haya la comunicación hay que tener en cuenta que haya unos elementos, ¿sí? Pero solamente copien hasta acá. Yo escribo todo, profe. No, porque si no me hace quedar ahí y los otros... Profe, es que yo le tomé foto. Yo, profe. Pues cuando Bueno, suban el miren, video, les pues digo, hay copias. muchachos, presten atención. No es para que copien todo, no, solamente, o sea, es algo muy resumido, es para que les quede ahí en el cuaderno, o sea, que ustedes tengan de dónde repasar, si vamos a hacer alguna actividad, si vamos a hacer algún cuestionario. No es para que me copien todo y después digan que yo los hice copiar todas esas diapositivas, porque obvio que eso es harto. Juan Manuel ya terminó, que lo veo que, listo, Juan. Entonces copiemos elementos de la comunicación y pues solamente copian los nombrecitos, el emisor, el